caballeros. Y aunque el mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. El mundo es de nuestro Dios. Amén. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 77. Sea exaltado. Himno número 77. Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 133. Himno número 133. Venid con cánticos, venid. Venid con cánticos, venid del trono en derredor, con ángeles lo rendid a Cristo Salvador. Ángeles lo rendid a Cristo Salvador. De alabanzas digno es Él, quien en la cruz bebió la copa de amarga y Él que vida al hombre dio. Que vida al hombre dio. Canta por calles, por doquier, cantadle con fervor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzan la voz a Él alegre sí, y con los ángeles de Dios a Cristo bendecir. Con gozo pues alzan la voz a Él alegre sí. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 160. Viene otra vez nuestro Salvador, o si ya fuera hoy. Esa maravillosa promesa de que Jesús vendrá nuevamente y entonces le daremos gloria a Él por toda la eternidad. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy, su fiel y
ya fuera hoy, negras tristezas no se verán. Oh, si ya fuera hoy, todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán. Oh, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle el Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Solo la iglesia viene. Todos velando. Todos velando con gozo y paz, sin regresará hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está. Vamos. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. ¿Cuántos deseamos que el Señor Jesús venga pronto? Amén. Vamos a cantar el himno número 344, entonado un himno que alegre el corazón. ¿Por qué vamos a entonar un himno que alegre el corazón? Porque vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cantemos con alegría. Vamos todos. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El que pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Ida y caminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñar con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos todos. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz. Perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar.
cruzar el fiero mar. Tras la tempestad Nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos a invitarle a colocarse de pie. Vamos a entonar el himno número 6, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato a nuestro Dios. A Él rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Amado Señor, que estás en lo alto de los cielos, cuán agradecidos estamos porque escuchas nuestra plegaria, porque estás atento a nuestra súplica y convencidos de ello elevamos una oración a ti, sabiendo que responderás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En esta mañana nos hemos reunido para honrar tu santo nombre, para adorarte, para compartir tu palabra, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda posar con nosotros, pueda darnos sabiduría para la lectura de tu santa palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para continuar este sermón, vamos a cantar con alegría el himno número 28, o Dios, o 48, o Dios si he ofendido un corazón. Vamos a cantarlo con alegría, como el himno que nos va a dar una introducción para el sermón. Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si he andado hoy sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad. Oh Santo Dios, buscándote verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, dejando mi deber sin realizar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador, perdóname y guárdame tu amor por Cristo
La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 26, versículo primero. Libro de Salmos, capítulo 26, versículo primero. Dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a hacer una oración de rodillas, hermano. Vamos a inclinarnos de rodillas para conversar con nuestro Dios. Oremos. Bendito y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, porque en medio de tu presencia podemos encontrar paz, podemos encontrar alegría y sobre todo podemos encontrar perdón para nuestros pecados. En esta hora, Señor, venimos a este lugar reconociendo que no somos los mejores, reconociendo, Señor, que todos los días fallamos, pero así como dijo el salmista, júzganos tú, oh Jehová. Permite que el poder de tu palabra pueda inspirar nuestros corazones. Permite que el poder de tu Espíritu Santo pueda hacernos entender la más grande necesidad que nosotros tenemos, la necesidad de tener una conexión directa con el trono de la gracia. En esta hora, Señor, quiero invitarte a este lugar. Permite que tu bendición esté con nosotros, no solamente este sábado, sino que esté con nosotros desde ahora y para siempre. Pues te lo pedimos y agradecemos todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Sebastián, invitamos para que los diáconos recojan los diezmos y las ofrendas y vamos a colocar traían en silencio. Vamos a preparar nuestros diezmos y las ofrendas. Invitamos a Elías para que... Vamos a cantar con alegría. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Ustedes solos. ¿Qué poseía él? Vamos todos. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tu mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador. ¿Qué le dijo? De todos los presentes es este
Maestro, te doy mi corazón. Amén. Invitamos a todos los chicos de la iglesia a venir acá adelante para su momento infantil. Vamos, chicos, vamos a comenzar la historia. Feliz sábado, niños. Ahí sus niños no comieron merienda. Ah, sí. ¿Sí comieron merienda? Bueno, nuevamente les voy a preguntar. Muy bien, ya se escucha mucho mejor. Bueno, el día de hoy la historia va a estar muy interesante. ¿Quién me puede decir cómo nacen las plantas? De las semillas. ¿Cómo nacen los pajaritos? De huevitos, ¿cierto? ¿Cómo nacen los peces? De huevitos también. ¿Cómo nacen los terneritos? Las vaquitas. Se desarrollan en el vientre de la vaquita, ¿cierto? ¿Y cómo nacen las tortugas? De huevos. ¿Y cómo nacen las serpientes? De huevos. ¿Y las abejas? De huevitos. Huevitos también, sí. Ah. Muy bien. Y las plantas entonces nacen de semillas, ¿cierto? Y cuando las plantas están naciendo, ¿de qué color son? Verdes. Normalmente son verdes. Y cuando ya crecen, sus hojas cambian de color y le salen flores de diferentes colores o nos dan frutos deliciosos, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros, los hombres, ¿cómo nacemos? Del vientre de mamá, ¿cierto? Y Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de mamita, ¿cierto que sí? En la barriguita de mamita. Desde que estamos en la barriguita de mamita, Dios nos conoce. Pero resulta que cuando Jesús estuvo en la tierra, se encontró con un hombre que se llamaba Nicodemo. Y él le dijo que cómo iba a entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué le respondió? Que debía nacer de nuevo. Pero ¿cómo un hombre adulto va a volver a meterse en la pancita de mamá? No se puede, ¿cierto? ¿Cómo volvemos a meter el pollito después que el cascarón ya se rompió? No se puede, ¿cierto? Es muy difícil que eso pase. Pero Jesús le estaba diciendo, atentos, atentos, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Atentos, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Es una forma, cuando nos bautizamos en la iglesia, es una forma de hacerlo público nuestro nacimiento, ¿cierto? Porque entonces... No, mi amor, no es una bebé, es una coneja. Porque así le decimos a los demás que vamos a reconocer a Jesús en nuestra vida.
pero nosotros podemos nacer todos los días de nuevo. ¿Quieren saber cómo? ¿Quieren saber cómo nacemos todos los días de nuevo? Cuando decidimos no decir mentiras, cuando decidimos obedecer a mamá, cuando decidimos orar, que hablamos con Jesús, cuando leemos la Biblia, así nosotros estamos decidiendo que estamos naciendo de nuevo y que cada día vamos a cambiar. Y esas cosas que hacíamos antes, que no le agradan a Dios, las vamos a dejar de hacer. Así cada día nacemos de nuevo. Entonces vamos a pedirle a Dios en este momento que nos ayude a que nuestro corazoncito todos los días quiera nacer de nuevo. ¿Listo? Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojitos. Querido Jesús, gracias por este nuevo día, porque nos das la oportunidad de reconocerte a ti como nuestro Creador. Ayúdanos a nacer todos los días nuevamente y algún día así poder estar contigo en las mansiones celestiales. En Jesús, amén. Ahora vienen en orden, por favor, para que reciban la hojita y su cuaderno para colorear. En orden, y yo se los voy a entregar. Muy buenos días, Dios les bendiga. Quiero contarles que cada sábado los ancianos de esta iglesia, siempre luchamos un poco con el horario. Hacemos un poco de fuerza cada sábado para tratar de ajustarnos al horario y que todo funcione, que la escuela sabática comience a tiempo, que termine a tiempo. Y que bueno, el segundo servicio y que el espacio reservado para compartir la palabra desde acá pueda ser un espacio apenas propicio para esto. ¿Bien? Y una de las cosas que puede generar algo de dificultad es cuando decimos que le entregamos el púlpito al predicador muy tarde. Y entonces el predicador hace una pregunta, ve la hora y dice, ¿hasta qué hora tenemos? Y ahí es donde el anciano comienza a sudar frío porque quiere que todo salga bien. Hoy, curiosamente, cantamos la doxología a las 10:59, estábamos cantando la doxología. Y yo decía, justo hoy estamos muy bien de tiempo, justo hoy que predico yo y que me gusta predicar corto. Así que será una bendición poder compartir la palabra de Dios en este momento y lo haremos corto. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Oremos. Querido Señor, nos disponemos a leer tu santa palabra. Danos tu bendición, danos sabiduría y permítenos, oh Padre, crecer espiritualmente con ella. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien.
Como nuestro hermano Juan leyó, quiero que podamos ir al Salmo 26, que será la lectura central de nuestra meditación de esta mañana. Vamos a ir al Salmo 26. Vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 del Salmo 26 dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. ¿Saben ustedes que los salmos, en su gran mayoría, son oraciones o alabanzas? Varios de ellos, este es un caso, este es un salmo de David, y es un salmo que es corto y es una oración. Bien, así que lo que se presenta a continuación es una oración o una súplica hacia Dios. Y el salmo comienza con una afirmación, y la afirmación es: júzgame, oh Jehová. Hay otras versiones, la nueva versión internacional, que dice: hazme justicia, Señor, o la traducción al lenguaje actual, que dice: mírame a mí, Señor. El objetivo o el mensaje de este primer versículo sigue siendo el mismo. Es una presentación que hace el salmista hacia Dios y le dice: considera mi persona, mírame en este momento a mí y júzgame. Pero no lo hace el salmista pensando en que cuando Dios lo mire va a ver a alguien recto, o no lo hace pensando en mira que soy intachable, sino júzgame a mí con ten misericordia de mí. Y vamos a compartir a lo largo de este estudio cómo eso debe significar una experiencia dentro de nuestra vida cristiana para nosotros. Y para ello voy a apelar a sus recuerdos o a su conocimiento de la física. ¿Cuántos fueron buenos en física en el colegio, en la escuela? Buenos en física, muy bien. Otros más o menos. Muy bien, vamos a recordar algunos conceptos de la física. Esta parte de la analogía que vamos a utilizar la escuché hace un par de semanas del pastor Bullón cuando hablaba acerca de la experiencia de conversión, de cómo se da la conversión. Bien, ahora, ¿cuántos saben manejar bicicleta o montan bicicleta o aprendieron a montar bicicleta? Lo digo porque pareciera algo obvio, pero no todos lo han hecho. O más bien, ¿cuántos no saben montar bicicleta? Muy bien, hay manos y ahí está. No es algo, los individuos las personas que montamos bicicleta lo damos por sentado, que es simple porque lo aprendimos a hacer de niños o qué sé yo. Bien, y algunos nos caímos, pero lo logramos hacer. Y resulta que montar bicicleta es todo un concepto de la física. Muy bien, vamos a repasar el primer concepto y es la inercia. ¿Recuerdan cómo podríamos definir la inercia? Inercia. Lo primero es, cuando uno trata de definir algo, la primera palabra con la que uno lo define es relevante, y la inercia es una característica o un atributo de los objetos o de los cuerpos. Y la inercia es esa característica que dice, o ese atributo, que si algo está en reposo, permanecerá en reposo. O si algo está en movimiento, pues tenderá a continuar en movimiento, a menos que una fuerza, muy bien, Jeffrey está muy bien en física, a menos que una fuerza externa haga que cambie su estado actual. Bien, no se debe, es algo que parece muy obvio,
pero no se esperaría que una piedra que esté quieta comience a moverse de pronto. Eso no sucede. Cuando una piedra que está quieta comienza a moverse, hubo una fuerza externa que hizo que se moviera. Muy bien. Ahora pensemos en un ejemplo simple de cómo funciona la inercia en el día a día. ¿Han visto un carro varado? Cuando un carro se vara, lo que más cuesta es comenzar a moverlo. Ahí es donde hay que hacer un poco más de fuerza. Pero una vez que ya comienza a andar el carro, ¿qué pasa? Ya es más sencillo. Ese es el concepto de la inercia. Cuando el cuerpo está en reposo, esa fuerza externa inicial para que se mueva, se requiere de que sea bien concentrada en el objeto para que deje su estado de reposo y vaya a un estado de movimiento. Muy bien. Igual pasa en la experiencia cristiana. Cuando nuestra condición humana es una condición de pecaminosidad. Esa es nuestra condición humana. Y no tiene nada que ver con nosotros. Hemos nacido en pecado. Esa es nuestra condición. Ahora piense, hablábamos de la bicicleta, piense en la bicicleta. Y piense en una bicicleta que va andando hacia atrás. Esa es la condición humana. Un individuo, un hombre, una mujer que por su condición pecaminosa va hacia atrás, es decir, a hacer lo malo. Y ahí es cuando viene la inercia que actúa dentro de este ejercicio de la transformación de los seres humanos. Y es, a menos que una fuerza externa o a menos que algo haga que nosotros cambiemos nuestra tendencia al mal, el individuo siempre andará como la bicicleta hacia atrás. Pero vamos a considerar algo. Si una bicicleta va hacia atrás y usted quiere detenerla, ¿cuál es la forma más rápida de detener la bicicleta? Piensen cómo usted detendría la bicicleta. Una forma rápida, pero no muy inteligente, sería meterle un palo a la rueda. ¿Es efectivo? Claro, va a detener la bicicleta, pero ¿cuál es el resultado? Bien, la experiencia, y aquí vamos a hablar acerca de la transformación. La transformación es el proceso, o la conversión es el proceso que se da antes de la transformación. La conversión, de acuerdo al concepto bíblico, es ese momento en el que como hijos de Dios reconocemos nuestra pecaminosidad y decididamente intentamos, con ayuda de Dios, hacer algo para que cambie. Y es decir, como la bicicleta, tratamos de detener y que no vaya hacia atrás. Y tal cual como opera en la inercia, ese primer paso o ese primer momento en el que buscamos de dejar de ir hacia atrás y comenzar a ir hacia adelante es muy difícil. Piensen en cada uno de nosotros, libramos con nuestras batallas, libramos con nuestros problemas, con nuestros pecados. Y dar el primer paso para reconocer nuestra pecaminosidad e intentar permitir que Dios nos cambie y nosotros comenzar ese intento de cambio resulta muy difícil. Resulta muy difícil la primera vez que nos levantamos temprano para adquirir el hábito de tener un devocional con Dios. Los primeros días son más difíciles, pero todos los que han pasado por eso sabrán que después resulta ser más sencillo. Tal cual como en la inercia, ese primer impulso es lo que cuesta un poco más, pero luego comienza. Y ahí tenemos el momento, o ahí podremos dentro de la experiencia cristiana marcar ese momento en el que dejamos de andar como la bicicleta hacia atrás y reconocemos nuestra pecaminosidad y se da la conversión. ¿Podría usted definir o usted decir cuándo se da la conversión de un hijo de Dios? ¿En qué momento de tiempo se da la conversión?
uno podría pensar que la conversión se da con ocasión del bautismo, porque el bautismo es el momento en el que se da esa expresión pública de reconocimiento a Dios y así se expresa en los votos bautismales, pero no necesariamente ese momento de reconocimiento de Dios y de nuestra indignidad se da justo en el momento del bautismo. Eso puede darse antes o después. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque hay personas, y hay registro también bíblico de personas que no han sido bautizados y aún así han sido convertidos. Muy bien. Y también tenemos registro de personas que han sido bautizadas y no han sido convertidas. Entonces, no necesariamente el momento de la conversión se da con el bautismo. El bautismo es ese reconocimiento público de aceptación a Dios y la conversión es ese momento dentro de la experiencia cristiana en donde el Hijo de Dios reconoce a Dios y decididamente comienza a hacer un cambio en su vida. Luego, hay un texto de la hermana White que se encuentra en el Ministerio de la Curación en la página 386. Dice lo siguiente: cuando otros asumen cargas que alguien dejó y tropiezan con las dificultades en el trato con los demás, entonces comprenden hasta qué punto fueron probados su valor y su fe. Muchas veces ya no ven entonces las faltas que tanto se apresuraban a censurar. La experiencia les enseña a tener simpatía. Dios permite que los hombres ocupen puestos de responsabilidad. Cuando se equivocan, tiene poder para corregirlos o para deponernos. Cuidémonos de no juzgar, porque esta obra pertenece a Dios. La asociación que hay entre el versículo 1 del Salmo 26 y el concepto de la conversión tiene que ver con que cuando lo vemos desde nosotros podemos decir, hay muchos pecados que tengo yo, y lo hablo por mí, hay muchos pecados que tengo yo, pero cuando lo veo desde mi hermano, no siempre tengo la misma simpatía o la misma sensibilidad que nos dice la hermana White respecto de los pecados de los demás. Por eso resulta muy importante entender y reconocer que todos dentro de nuestra iglesia estamos viviendo un proceso diferente en ese aprendizaje a manejar bicicleta o a montar en bicicleta. Y luego de la conversión, es decir, luego de que se ha dado ese reconocimiento, viene la transformación. La transformación es un proceso continuo que sufre el Hijo de Dios, en el que cada día su carácter es un poco más semejante al carácter de Cristo. ¿Cuán rápido se da eso? ¿Cuán rápido se da la transformación? No lo sabemos. Y aquí vamos a utilizar otra analogía de la física y es la velocidad. Bien, ¿quién podría definir qué es la velocidad o cuál es el concepto de velocidad? Muy bien, la velocidad es una magnitud que, como dijo Jeffrey, es la relación existente entre la distancia y el tiempo. Así que la velocidad estará descrita por el tiempo que tarda un objeto o un cuerpo en recorrer determinado espacio. Eso es la velocidad. Cuanto más corto es el tiempo que tarda un objeto en recorrer de un punto A a un punto B, entonces decimos que es un objeto que va más rápido. Muy bien. Y eso es la velocidad. Dentro de la experiencia de la vida cristiana, la transformación es un proceso único, que para mí podría ser un proceso que llevarme del punto A al punto B me tome 40 años, pero para mi hermano ese mismo
esa misma etapa de transformación de ir del punto A al punto B le tomó 2 años. Les voy a hablar de mi experiencia. Para muchos, sé que para muchos es fácil hacer el culto familiar, levantarse temprano para estudiar la Biblia. Eso para mí es difícil y lucho con eso. La transformación tiene que ver con las experiencias de nosotros como hijos de Dios en el pasado. Eso es lo que modifica o condiciona cuán rápido avanzamos en nuestra experiencia cristiana. Y ahí es donde va mi historia. Para bien o para mal, yo lo pienso que para bien, pero ya les voy a contar la historia. Crecí en la iglesia desde muy niño, voy a la iglesia con mis papás, pero uno de joven levantarse temprano a cantar los himnos no es que sea el escenario más divertido. Y esa fue mi experiencia. Mi mamá me levantaba temprano, aún con sueño, y yo recuerdo, por ejemplo, que el sábado jugaba fútbol hasta muy tarde en la noche, y entonces el domingo me levantaban temprano para ir a la iglesia al culto, o para hacer el culto familiar, y eso me costaba mucho. Y para mí hay una asociación todavía entre ese episodio y el hacerme temprano para estudiar la Biblia o para hacer el culto. ¿Eso es igual para ustedes? Probablemente no. Probablemente para ustedes eso sea sencillo. Pero también desde mi posición. Sé que muchos dentro de nuestra iglesia luchan, por ejemplo, con la adicción al alcohol y que tuvieron una vida pasada de consumo de alcohol y el reconocer que no estaba bien para su salud les ha costado, y el dejar ese hábito les cuesta, o el fumar, por ejemplo, les cuesta mucho. Para mí no, porque yo nunca he probado el alcohol, entonces no puedo extrañar algo que nunca he tenido. Eso es transformación y es diferente para cada individuo. Para cada hijo de Dios el proceso de transformación se da diferente. Igual que la velocidad de una bicicleta. Lo importante no es cuán rápido voy, sino siempre seguir avanzando. Para los que no montan bicicleta o no aprendieron a manejar bicicleta, deben saber una cosa, que si usted en una bicicleta deja de pedalear o deja de andar, ¿qué pasa? A los que sabemos, se cae. Siguiente concepto de la física, equilibrio. ¿Saben ustedes qué es el equilibrio? ¿Cómo definiríamos el equilibrio? Equilibrio. El equilibrio es el estado de los cuerpos en el que 2 o más fuerzas actúan sobre él y lo equilibran. Y, se anulan ellas entre sí. Bien, entonces hay una fuerza que es el que hace que los objetos caigan. ¿Cómo se llama? Muy bien, la gravedad. Pero cuando, este es un concepto físico que yo no lo entiendo, es muy complejo, que es velocidad angular, que es lo que pasa en una bicicleta, o velocidad lineal, actúa por un lado y por el otro actúa la gravedad y entre ellas se anulan. Es cuando usted deja de tambalear en una bicicleta y va en una línea recta. Muy bien, y eso es mantenerse en equilibrio. En la experiencia cristiana es lo mismo. Tenemos algunas personas dentro de nuestra congregación que pareciera que no van avanzando, pero ahí están. La hermana White, Ministerio de Curación, página 383, dice: a ese tipo de personas hay que mostrarles simpatía. ¿Qué significa? Que, en este rol de anciano, tendré que yo ser muy prudente en cómo me relaciono con un hermano y con otro. ¿Por qué? Porque dependiendo de la velocidad y cuánto haya avanzado ese hijo de Dios, yo estaré o aportando o destruyendo. ¿Sí? Igual cada uno de nosotros, cuando vemos que nuestro hermano flaquea, debemos tener simpatía. ¿Y eso qué significa? Saber que en este proceso de transformación cristiano, unos van delante, otros van detrás. ¿Y qué es lo realmente importante? Que todos vamos avanzando. El proceso de transformación se da en la mayoría de los casos de manera silenciosa. No lo notamos ni siquiera nosotros mismos.
Hay una historia bíblica que, por cierto, estudiamos en el trimestre anterior, que podemos buscarlo en el libro de Filemón. Vamos a buscar el libro de Filemón, vamos a buscar el capítulo 1, el versículo 10. Vamos a ir, Filemón 1, tiene un solo capítulo y vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10 de la carta a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién escribió estas palabras? Pablo. ¿Y a quién se las escribió? Pues a Filemón, a quien le mandaba esta carta. Pablo le escribió a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Parece una palabra muy ruda, pero no lo es tanto ahora que veremos un poco del contexto. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Conocemos la historia de Onésimo. ¿Qué pasó con Onésimo? Onésimo en algún tiempo fue esclavo de Filemón y lo dejó, y la historia nos dice que él le robó y se fue. Así que piensen en cómo se sentía Filemón respecto de lo que Onésimo le había hecho. Pero resulta que Onésimo se encontró con Pablo, y en ese proceso de encontrarse con Pablo, de servirle a Pablo y de estar con él en prisión y de ayudar, hubo un proceso de transformación. Así que ahora Onésimo, por alguna razón, o bien sea que él quiso irse o que Pablo quiso enviarlo, iba a ver nuevamente a Filemón. ¿Qué iba a pensar Filemón de Onésimo? Este me robó y ahora, ¿cómo viene? Y Pablo se encarga en estos cortos versículos de decirle: recíbelo ya no como un esclavo, sino como un hermano. Quizá, dice Pablo, esa fue la razón por la que se fue, para que se fuera, se transformara como persona y volviera a ti y se quedara contigo para siempre. Y si algo te debe, escribe Pablo, ponlo a mi cuenta, por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Este es el proceso de transformación en el que un hijo de Dios pasa de tener una conducta pecaminosa en el que, como la bicicleta, va yendo hacia atrás, pero en un momento se da la conversión, ese reconocimiento de Dios como nuestro creador, comienza la transformación. Y cuando llega ese Filemón que todos podremos tener en nuestra experiencia cristiana, nos ven diferente y dice: pero ¿qué tan diferente que eras de aquel día cuando te vi? No pasa igual, es un proceso único que se da en cada persona. Hay un texto del deseado de todas las gentes en el que la hermana White escribe, yo creo lo tenemos aquí también, Ministerio de la Curación. Dice: juzgar a otros en cuestiones que pertenecen solo a Dios y a ellos mismos es usurpar la prerrogativa del Creador. Nadie puede conocer el corazón como Dios lo conoce. Nos hemos preguntado a veces por qué nosotros actuamos como actuamos
dentro de nuestra experiencia cristiana? Y muchas veces, y es seguro que sí, todos actuamos de la forma como actuamos, pensando en lo correcto, pensando en hacer el bien. Pero resulta que no siempre hacemos como corresponde y que nuestro actuar, que está claramente condicionado por nuestra experiencia pasada y por la forma como estamos teniendo ese proceso de transformación, a veces nos deja o llega el momento de cometer algunos errores. Y allí es donde resulta muy difícil, porque Dios nos ha llamado a poder instruir, para poder enseñar, para poder corregir a nuestros hermanos, porque si no le decimos a alguien que está teniendo un error, ¿cómo podría esa persona saber que lo está haciendo mal? Pero por otro lado, ¿cómo puedo hacer yo para, al querer corregir o para querer instruir a un hermano en la fe, no termine yo haciendo lo contrario? Y allí es donde debemos tener simpatía, como dice la hermana White en Ministerio de la Curación. Quiero terminar, vamos a versículo 2 y siguientes del Salmo 26. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio en nuestra experiencia de transformación cristiana y de ayudar a nuestros hermanos en la fe para que todos podamos crecer juntos? Versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y tu diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Este versículo, el versículo 11 de Salmo 26, dice: andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más fácil es ver nuestros defectos, nuestros pecados. Y en ese momento de reconocimiento, no de perfección, de reconocimiento, es el momento en el que Dios también me podrá permitir ayudar a mi hermano que lo necesita. Es decir, cuando yo digo: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, en ese momento de reconocimiento, en ese mismo momento también podré ayudar a mi prójimo que lo necesita. Señor, ten misericordia de mí. Y el último versículo dice: mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Y cuando hemos reconocido nuestra indignidad, hemos reconocido que en ese proceso de transformación aún estamos muy lejos de ser semejantes al carácter de Jesús, cuando hemos pedido misericordia por nosotros y hemos podido, a través de ese reconocimiento, ayudar a quien lo necesita, no a juzgarlo, a ayudarlo, entonces podremos entrar en pie delante del Señor y adorarle y bendecir a Jehová. Quiere el Señor que en ese proceso de reconocimiento, de conversión y de transformación podamos pedir de Dios misericordia. Dios les bendiga. Vamos a colocarnos en pie, vamos a finalizar con una oración.
Oremos. Amado Padre, damos muchas gracias, Señor, porque tu bendición nos ha acompañado hasta este momento, porque tu cuidado y tu protección ha estado con nosotros. Ayúdanos, Padre, en nuestro diario vivir a reconocerte cada día. Pedimos misericordia de ti, Señor. Permite que nuestro carácter cada día pueda ser transformado a imagen del tuyo, Señor. Permítenos conducirnos con reverencia todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y permítenos, oh Señor, esa bella oportunidad de ayudar a nuestro hermano, a nuestro amigo, que también lo necesita. Ayúdanos a ser misericordiosos. Permítenos mostrar simpatía por quienes más lo necesitan. Ahora que nos dirigimos hacia nuestros hogares, queremos que tu bendición nos acompañe. Imploramos que tu protección y tu cuidado esté con nosotros. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos sin mérito alguno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.